días, hermanos. Soy el Padre Eduardo Chávez desde la Basílica de Guadalupe. Me da tantísimo gusto estar con ustedes desde este recinto sagrado del Tepeyac. Fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, que hoy vamos a hablar un poco de eso. También soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y actualmente también cumplo con un servicio dentro del Venerable Cabildo de ser teólogo magistral guadalupano. Así que con mucho gusto vamos a hablar, como lo decía, un poquito de la cuestión de la postulación. El evento guadalupano lo tenemos en el corazón desde siempre, lo sabemos. Pero en 1929, más o menos, fue cuando más y más se estaba tratando de ver la canonización de Juan Diego, como el vidente que siempre fue venerado, que siempre, incluso en vida, le decían varón santo, varón santísimo, que incluso los peregrinos, dicen las informaciones jurídicas de 1666, los peregrinos que venían a ver a la Virgen también lo iban a ver a él, para que les orara, fuera intercesor, incluso lo dicen así, ante la Santísima Virgen de Guadalupe, les diese buenos temporales, hubiera buena cosecha, etc. Y como el santuario en aquel entonces, estoy hablando muy al inicio, fue precisamente donde ella quería su casita sagrada, enfrente del Pocito, donde actualmente está la antigua parroquia de indios, hasta el fondo. Ahí están los vestigios de esa primera ermita. Afuera de la primera ermita, Fray Juan de Zumárraga le había concedido a Juan Diego hacer una pequeña chocita. Le ayudaron sus paisanos de Cuautitlán. Te recuerdo que él es nacido en Cuautitlán, creció en Cuautitlán, se formó en Cuautitlán, se casó en Cuautitlán, pero después con María Lucía, que es de Tulpetlac, pasan a vivir a Tulpetlac. Tanto Cuautitlán como Tulpetlac son del reino de Texcoco, de Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl, del rey sabio, pero que nunca supo del Evangelio, pues murió antes de la llegada de los españoles del Evangelio. Bueno, el caso es que Juan Diego, que es de esa mentalidad tolteca como la de Netzahualcóyotl, que es el vidente de la Virgen de Guadalupe, es su intercesor, es su mensajero, es su embajador, pues él hablaba de la Virgen de Guadalupe por todos lados. Él empezó a vivir como en vida contemplativa, oraba, se confesaba, hacía penitencia, se vestía cilicio de malla, o sea, hacía penitencia, comulgaba, etcétera, etcétera. Hacía una vida de contemplativo, pero al mismo tiempo de peregrino. Por eso a Juan Diego también se le representa con un bastón y un sombrero de peregrino. Así que Juan Diego, haciendo esta vida contemplativa y también una vida activa, ya que él iba hablando de la Virgen de Guadalupe, como te digo, por todos lados, incluso muy interesante porque lo dicen también en las informaciones jurídicas de 1666, de que se hacían los tianguis, o sea que disponían con estas, no son trompetas, pero son estos caracoles de mar que hacían como trompeta, chirimías, etcétera, etcétera, y tambores, y así preparaban a la gente para que pudieran escuchar, como los juglares allá en Europa, y así Juan Diego hablaba de la Santísima Virgen de Guadalupe como peregrino. Hace esta vida y que siempre lo habían visto como indígena santo. ¿Dónde viene más específicamente esto que estoy diciendo y que ya lo he mencionado? En las informaciones jurídicas de 1666. Cuando estábamos en todo esto de la postulación, que como te vuelvo a repetir, se puede decir que inició la idea en 1929, vimos que era muy importante tantos y tantos documentos que teníamos ya, como el Nica Mopogua, Nica Motecpana, el Huaytlamahuizoltica, códices. Había un códice muy interesante de 1548, el códice de 1548, que gracias al padre Javier Escalada se pudo tener este documento que se investigó en la UNAM por muchos especialistas de la UNAM. Yo creo que es el documento, me estoy refiriendo a Códice 1548, más estudiado, analizado, investigado, con gente de la UNAM, con gente preparada
muy profesionalmente, incluso hasta la firma que tiene el documento de Fray Bernardino de Sahagún, lo analizó el doctor Charles Debye y tantos otros especialistas en sus materias, y claro que la gran mayoría dice es auténtico, es del siglo XVI, y ahí habla de Guadalupe, así tal cual Guadalupe, aunque tiene palabras en náhuatl, pero también trae la figura de Juan Diego, Hincadito, Cuauhtlatoatzin, dice ahí, etcétera, etcétera. O sea, se ha visto tantos documentos, tanta historia, maravilloso todo lo que fue la postulación, que después en su momento lo voy a señalar. Pero me quiero referir a estas informaciones jurídicas de 1666. ¿De dónde salen? ¿Por qué salen? ¿Cómo es que se encuentran? ¿Por qué ahí tenemos estos datos de que Juan Diego vivía de esta manera? Como también lo tenemos en el Nican Motecpana, porque el Nican Motecpana, hecho por Fernando de Alba Izlizóchitl, año de 1590 más o menos, es donde narra de cómo vivía Juan Diego después de la aparición. Por eso sabemos que hacía una vida contemplativa y una vida de peregrino. Estas informaciones jurídicas de 1666, nosotros sabíamos ya de sus contenidos. ¿Por qué? Porque también había una copia del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, 1750 aproximadamente. Ahorita te digo por qué salió esa copia de las informaciones. Y ahí teníamos todo perfectamente, lo que se había realizado en las investigaciones, en las entrevistas a los ancianos de Cuautitlán, así como también a muchos sacerdotes, las más importantes cabezas de grupos religiosos. También tenemos especialistas, como por ejemplo, ahí son los protomédicos, es decir, los químicos que analizaron el ambiente del Tepeyac. Tenemos también grandes pintores, los mejores de la época, analizando la tilma. Y sobre todo hay una persona, Luis Becerra Tanco, quien, sabiendo de que se estaban haciendo estas informaciones, me estoy refiriendo a 1666, él entrega un documento, una historia que él estaba realizando en aquel entonces. Muy interesante todo eso que le llaman papel, así le llaman, papel. Posteriormente, Antonio de Gama, un doctor de Cuautitlán, que también participó en esas informaciones jurídicas, había visto la obra de Luis Becerra Tanco también hecha, que entonces se decidió, de Gama, a publicarlo con el nombre Felicidad de México. Y fíjate, publica esto ya después de que murió Luis Becerra Tanco. Lo publica en 1675. Interesante todo esto que te estoy diciendo, porque es como ir a investigar cada documento, dónde está, qué contiene, etcétera, etcétera. Pero seguimos con las informaciones jurídicas de 1666. Algún historiador moderno ha dicho que las informaciones son algo así como que pusieron de acuerdo a todos los indígenas para contestar lo que deberían de contestar. Como una especie de complot, digamos, ¿no? Y eso es absurdo, es ridículo, no es cierto eso. Tiene la estructura jurídica. La estructura jurídica. Voy a decir un ejemplo, creo que me puedes entender muy bien con ello. Haz de cuenta que tú tienes tus escrituras de tu casa y tu vecino otras, y el de acá otras, y el de allá otras. Todos se parecen, porque tienen un esquema jurídico, cómo se inicia, cómo se termina, firmas, etc. Se parecen, pero hay que leerlo, y profundamente, porque tu casa no corresponde a la del vecino, porque las colindancias no son las mismas, posiblemente la medida del terreno tampoco, etcétera, etcétera. O sea, hay que leerlo con calma, mucho menos el terreno de hasta allá, etcétera, etcétera, etcétera. Se parecería en la estructura jurídica notarial, pero hay que leerlo con calma y con precisión para saber de qué está hablándose. Entonces, algo así pasa con las informaciones, se parecería a todo lo que dicen, lo que señalan, porque se toma bajo escribano, notario. Incluso con los indígenas hay 4 intérpretes. Si se buscara hacer un complot, señores, pues ¿para qué quiero 4 intérpretes para que me digan hasta la última coma los indígenas y que digan exactamente lo mismo? Para verificar que sea lo mismo. Y luego otras cosas también que tienen las informaciones, para los sacerdotes especialmente, porque todos juraban, todos juraban, pero los sacerdotes que se atrevieran a decir alguna mentira, les caía la excomunión ipso facto, punto.
rápido, en ese momento, si tú mentías como sacerdote de lo que se te está preguntando, excomulgado. Así de fuerte. Por eso de que es complot, ¿de dónde saca eso? Y otra cosa también que me parece muy importante con todo esto. A este señor Luis Becerra Tanco, que llaman papel su intervención y que fue tomada posteriormente, como te digo, la toman en su totalidad. Luis Becerra Tanco no respondió a las preguntas que ya se tenían preparadas para todos, ¿no? Sino que se tomó el documento que él les ofrecía. Él no estaba en la lista de los convocados y sin embargo, él llegó con su documento, lo vieron muy bien y así lo tomaron. Entonces, no hay complot, ni mucho menos, ¿verdad? Así que este señor que habla de esta manera, a mí me parece que no ha leído las informaciones jurídicas. Todavía más, cuando estábamos en el proceso para la canonización, te estoy hablando de los años 1998, 99, en el año 2000 más o menos, no faltó el que dijo también que, nosotros tenemos el conocimiento de esas informaciones por una copia, y no es válido entonces. Espérame, habría que ver, ¿no? Porque las copias que nosotros teníamos de 1751, como te digo, mediados del siglo XVIII, son copias certificadas, son copias firmadas también, son copias, sí, pero que todo el mundo firmaba que están en correspondencia al original. ¿Por qué se hicieron esas copias de 1750? Porque la misa y oficio que se estaba buscando todavía se continuó para lograrlo en esos años de 1751. Lo explico. ¿De dónde salen las informaciones jurídicas de 1666? Lo está diciendo el título. El año 1666. Cuando la Santísima Virgen de Guadalupe hace uno de los milagros más portentosos, como es cuando se inundó la Ciudad de México en 1629 a 1634, obviamente la población mexicana estaba bajando a toda la corte celestial por ayuda, obvio, ¿verdad? Pero no llegaba esa ayuda y entonces le pidieron a la Virgen de Guadalupe, y es más, empiezan a elucubrar cómo hacerle de una manera más fuerte a la Virgen de Guadalupe, y entonces se les ocurre del santuario que ella tenía aquí en el Tepeyac. Es un santuario que en ese momento se llamaba Artesonado. Es un santuario que se encontraba, ya no se encuentra, pero se encontraba en lo que es la parte donde tú ves la antigua Basílica de Guadalupe. Bueno, ese terreno lo ocupaba este santuario del Artesonado. Cuando hicieron el Artesonado, comenzó en 1600. Cuando se consagra el Artesonado es 1622. Así que como todo esto ocurre en 1629, pues prácticamente la imagen de la Virgen de Guadalupe se encuentra en su nuevo santuario, en aquel entonces el Artesonado. Y se la llevan a la Ciudad de México, la imagen, en canoa. Aquí surgen otros personajes que dicen que la doblaron. No es cierto eso, no es verdad, nunca la doblaron. Así como está la imagen, se la llevaron. Es que es algo, no lo puedes creer. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de protección. Y estamos hablando del lago Salado de México. Y estamos hablando de un lago muy grande, muy fuerte. Parecería el mar con las olas y todo lo que quieras. Imagínate tú. Y pasarla en canoa a la Virgen de Guadalupe, que son temples, por la técnica que después saldrá más a consonancia con los inspectores de esto en 1752 con el gran pintor oaxaqueño Miguel Cabrera. Pero ya en esos entonces, en 1666, cuando se hacen las informaciones posteriormente, están grandes pintores que dicen es temple, y a veces óleo, parece temple, pero ya sabemos que son 4 diferentes técnicas. 3 al temple. Temple labrada, aguazo y óleo. Pues ni una ni otra en una tilma tan delicada, tan frágil, que hasta el agua bendita, ¿me estás escuchando? Hasta el agua bendita se ve actualmente cuando pegó a la imagen, cuando la cera de las velas están ahí en la imagen. Y estamos hablando de 1629, cuando se la llevan a la Ciudad de México y la ponen en lo que era la sacristía. No tenía vidrio,
nada de protección. El primer vidrio que le pusieron, que le regalaron a la Virgen de Guadalupe, es en 1647, o sea, posterior. Así que sin vidrio, sin nada, se la llevaron en canoa. Ahora sí me estás entendiendo por qué yo estoy asustado. Claro, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, México lindo y querido, ¿verdad? Se nos ocurrió a nosotros. Y ahí va, ¿no? Con gran aparato de fiesta, la Virgen de Guadalupe, hasta la Catedral de México, haciendo alguna parada por ahí en las iglesias, pero llega a la Ciudad de México y la catedral apenas la están construyendo. Entonces la pusieron en la sacristía de la catedral. Todavía actualmente en esa sacristía de la Catedral de México existe una gran piedra donde conmemoran precisamente que la Virgen de Guadalupe estuvo ahí. Por cierto que no se ve esa piedra de conmemoración porque le pusieron una vitrina enfrente, ¿verdad? Con un Cristo muy bonito, etcétera, pero ya la taparon. Pero bueno, para mí ese es un lugar maravilloso también como para destacar. Y ahí está la piedra donde se conmemora esto que estoy diciendo. Esas aguas bajan. 1634 se hace el milagro. Mientras tanto, cuando permaneció la Virgen de Guadalupe allá en la catedral, en la sacristía de la Catedral de México, hizo muchos milagros la Virgen de Guadalupe, muchos. Entre otros, que a mí me enternecen, la verdad me enternecen mucho, es el hecho de que en los colegios de los jesuitas, un colegio estaba dedicado a los indígenas, que era el Colegio de San Gregorio. Hacía poquito que el superior de los jesuitas habían cambiado al rector, Baltasar González. Baltasar González sabía náhuatl. Es más, se sabe que él hizo una historia del evento guadalupano en náhuatl. Así que Baltasar González sabía náhuatl, era el rector y muy querido de parte de los indígenas, y se los habían cambiado, se los habían quitado. Los indígenas, con ese candor que tienen y esa confidencia, iba a decir, pero sí, esa confianza con la Virgen de Guadalupe, porque es tan suya, tan nuestra, ¿verdad? Pero los indígenas, bueno, entonces le hacen una carta en náhuatl, porque esos indígenas ya sabían escribir caracteres latinos y sonido náhuatl, como es su naturaleza, su lengua materna. Y entonces comienzan a ponerle una cartita a la Virgen. Allí se la pusieron en el altar, donde le pedían que regresara como su rector Baltasar González. Lo que es la Virgen, ¿eh? Dejando la carta, llega nada menos que el superior de los jesuitas ante la Virgen de Guadalupe para venerarla, para contemplarla, para rezar con ella. Y estamos hablando de otra cultura, estamos hablando de otras personas, estamos hablando de otras lenguas maternas, en fin, para ella todos somos sus hijos. Y entonces el superior descubren pues la carta de los indígenas que les regresaran a Baltasar González. Y entonces el rector, viendo esta petición de parte de los indígenas ante la Santísima Virgen de Guadalupe, hizo caso. Así que el superior de los jesuitas les devuelve como rector a Baltasar González en el Colegio de San Gregorio a los indígenas. Milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿cómo no? Así lo vieron y así lo verán siempre. Así que hizo muchos milagros cuando estuvo la Virgen de Guadalupe en la sacristía, porque además estaban siempre pensando de que ahí había nacido como imagen, ya que nació en las casas, en la casita del obispo Fray Juan de Zumarraga en 1531. Pero Fray Juan de Zumarraga, teniendo la imagen en sus manos, la puso en su oratorio personal. Sí, un día, solo un día, porque se da cuenta de que los indígenas vienen a leerla, como estos indígenas del colegio de San Gregorio, vienen a amarla, vienen a decirle, a contarle sus penas, sus dolores, vienen bueno, es una cosa, te digo que es una intimidad, es una cosa, yo lo he visto aquí, yo lo he visto aquí. Aquí yo lo he visto, como las familias indígenas hincadas con ella están hablándole a ella en otomí, en zapoteca, en náhuatl, en todas sus lenguas, ¿verdad? Y curiosamente, lo tengo que decir ahorita, los indígenas, las indígenas de una manera muy especial, se dirigen a ella y les pasan todo lo que sucede con el marido que lo tienen ahí, le dan hasta su
golpe ahí en el sombrero y a tal y tal. O sea, son de una confianza. Yo las he visto, yo he visto aquí. También hago otro paréntesis. Aquí hay un museo de la Basílica de Guadalupe, donde hay tantas obras de arte de tantos siglos, venerando a la Virgen de Guadalupe. Me acuerdo que en alguna ocasión fui a ver a la directora para ponernos de acuerdo con cierta cosa, etcétera, etcétera. Cuando salíamos de su oficina, estaban varios indígenas, no contemplando las obras de arte de siglos en el museo de la Basílica, estaban hincados en cada una de las obras que para algunos ojos eran artísticos, obras artísticas, pero para los ojos de ellos era su mamá, punto. Era su madre y estaban hablando con ella. Y tuvimos que ir saltando a los indígenas, ¿verdad? Porque estaban hincados todos, desde los niños, todo el mundo estaba hincado delante de las piezas de arte que para ellos son su madre. A mí nadie me lo platica, yo lo vi y por eso se los estoy diciendo. Pues bien, estuvo la Virgen de Guadalupe allá. Regresan a la Virgen de Guadalupe cuando hace el portento de bajar las aguas en 1634. La vuelven a poner en su santuario. Te vuelvo a repetir, sí, no tenía ni siquiera vidrio. Bueno, el caso es que de ahí empiezan los mexicanos, más todavía de que se tiene que pedir misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. El pedir misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, aprobado por la Santa Sede, es más, dado por la Santa Sede, pues obviamente es confirmar el portento de milagro, que es verdad, que si bien es histórico, trasciende tiempos y espacios. Es una aprobación de parte del Vaticano, de la Santa Sede, sobre el acontecimiento guadalupano, misa y oficio, teniendo oraciones dedicadas a Dios a través de la Virgen de Guadalupe, teniendo una misa especial hacia ella, que sabemos perfectamente que es Jesús a través de la Virgen de Guadalupe, etc. Misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Era importante hacer toda una connotación histórica, porque es lo que pide la Santa Sede para lograr misa y oficio. Se tiene que demostrar la parte histórica, que esto es verdad, y demostrarlo a través de toda la documentación, testimonios, etcétera, etcétera. Y entonces se hace esta recopilación de los grandes documentos que se tenían, pero también se tenía que hacer una serie de entrevistas, sobre todo a indígenas de Cuautitlán, donde era el pueblo donde había nacido Juan Diego. Juan Diego se casó por la Iglesia Católica con María Lucía en 1524, pero él ya tenía tiempo casado con ella, a lo indígena digamos, porque prácticamente cuando fue todo este suceso de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en 1531, Juan Diego contaba alrededor de 56, 57 años de edad. Es decir, prácticamente su cultura la vivió en Cuautitlán. Después, casado, en 1524 pasa a vivir a Tulpetlac, que es cuando se aparece la Virgen de Guadalupe en 1531. Así que fueron con los indígenas de Cuautitlán. Para organizar todo aquello, se necesitaban las preguntas realizadas por Roma. Así que le piden a Roma, al Vaticano, a la Santa Sede, pues, que les manden las preguntas por hacer. Imagínate tú los tiempos, las distancias, no había aviones, o sea, no había barcos así a tales horas, no había, o sea, era una cosa, ¿verdad? Casi de aventura aquello, 1666, por el amor de Dios. Entonces, no llegaban esas preguntas que iba a realizar la Santa Sede, pues, y se estaba esperando. Pero se estaban esperando ¿a qué? O sea, a que se murieran los más antiguos indígenas de Cuautitlán, que ya los tenía identificado nada menos que el doctor de Gama, Antonio de Gama. Antonio de Gama de Cuautitlán fue el que organizó a todos los ancianos de Cuautitlán. Él sabía dónde estaban los más viejitos. Estoy hablando de ancianos de más de 100 años, 115 años. Hay una señora que dice tener 85, a mí me parece que tiene más años porque ya ves que de repente se quitan la edad, pero sí, de viejitos, los más viejitos. ¿Por qué? Pues porque ellos tendrían los datos más cercanos a lo que fue 1531. Y entonces deciden hacer las preguntas aquí en México.
se nos van a morir. Ya cuando llegan las preguntas de Roma, pues lo adaptamos, lo ponemos, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto hay que entrevistarlos, y por eso se designan 4 intérpretes, para que sea todo perfecto. Y entonces eligen a los ancianos, a los más ancianitos. Y claro, por ejemplo, Marcos Pacheco, que por cierto no era indígena, era mestizo, pero bueno, pasa como el del grupo de los indígenas de Cuautitlán y que sabía de toda esta historia, hablaba de su tía María Pacheco, que los organizaba a todos los nietos, entre ellos él, todos sus hermanitos, y les hablaba de lo que decía Juan Diego, porque lo sabía de boca del mismo Juan Diego. Tradición oral. Y entonces comienzan a hablar que de la abuela cananea, otro testigo, y que la abuela cananea había escuchado todo esto de Juan Diego. Y también empiezan a hablar que mis papás, mis abuelos, mis antepasados, la gente conocida, importante, autoridades, y comienzan a hablar así los indígenas, bajo un esquema jurídico, como lo dijimos. Pero hay que leer cada uno de ellos. Son solamente 3 indígenas, por ejemplo, que hablan, que confirman que dejaron a Juan Diego esperando en la puerta de la casa de Zumárraga el último día 12 de diciembre, más o menos a las 5 de la mañana había llegado Juan Diego a esa casa de Fray Juan de Zumárraga con las flores en la tilma, y fueron 3 indígenas de Cuautitlán que decían que los criados de Fray Juan de Zumárraga lo habían dejado afuera, uno dice más de 1 hora, otro dice casi 1 hora y otro dice 1 hora y media. O sea, cada quien tiene su manera de decirlo, pero más o menos 1 hora lo dejaron afuera. Así que cuando entra a ver a Fray Juan de Zumárraga y le habla de todo lo que pasó por parte de Juan Diego y le dice que la Virgen escuchó sus ruegos, etcétera, y que lo mandó arriba del Tepeyac, que él sabía que no había nada, pero nunca dudó, así lo dice Juan Diego, nunca dudé, y entonces subí y estaba aquel vergel de flores con el rocío del Tepeyac, las corté todas. Con eso está hablando Juan Diego, que cumplió mi anhelo como indígena. ¿Por qué? Porque si tú lees a Ángel María Garibay, por ejemplo, literatura náhuatl, o tú ves a Miguel León Portilla, filosofía náhuatl, tú podrás darte cuenta que el anhelo del indígena es cortar flores en la tierra, cortar flores en el centro del cielo, cortar flores, que significa tener la sabiduría de Dios. Es como cuando tú dices, Señor, ilumíname. Es eso exactamente, ilumíname, tener tu luz, tener tu sabiduría, tener por dónde debo de caminar. Exactamente lo está diciendo así Juan Diego, como lo decían los indígenas. Cortar flores, porque flor y canto significa la verdad divina. Cortar flores en el paraíso, o sea, divinas. Tenerlas, poseerlas. Le está cumpliendo la Virgen de Guadalupe el anhelo de todo indígena. Fíjate, va a cumplir el anhelo del obispo porque pidió una señal, y le está cumpliendo también el anhelo al indígena porque lo mandó cortar flores. Eso está precioso en el Nicamopohua. Bueno, toma las flores en la tilma, se lo explica a Fray Juan de Zumárraga, bajó, las tocó con sus divinas manos, benditas manos, y las colocó en mi tilma. Todo eso le está diciendo Juan Diego, ¿eh? Es decir, la Virgen de Guadalupe hace una perfecta inculturación. Ella toma esa verdad divina, ayudado por el laico, con su anhelo que vibra en su corazón, y ella pone en el lugar justo aquellas flores dentro de la tilma, que significa la continuación de su propia persona. Ella, la Virgen de Guadalupe, coloca la verdad divina dentro de la persona humana. Eso es lo que quiere decir. Y así es la señal para el obispo. El anhelo del indígena resulta ser el anhelo satisfecho también para el fraile, porque el obispo había pedido esa señal para satisfacer, pues. Y ahí va Juan Diego con la señal. Dime si no es hermoso. Es una cosa preciosa todo esto. Se lo cuenta, y entonces es cuando Fray Juan de Zumárraga cree. Todo esto están en esto que hablan, que participan los indígenas. Los sacerdotes que también fueron entrevistados en esas informaciones jurídicas. Todo esto también se avala con lo que dicen los pintores. No, es imposible una tilma que dure tanto tiempo. Estamos hablando de 1666, que diremos ahora que estamos en el 2024 y estaremos en el 2031, 500 años. ¿Qué diremos? Pues ellos dicen esto es imposible, y luego estas técnicas de pintura, y luego estas proporciones, y luego esto perfecto, y luego
Claro, se pide la misa y el oficio. Esto se entregó por España a Roma porque se tenía el regio patronato, todo tenía que ir por España. Pero tuvieron la precaución de tomar nota, una copia a mano, un escribano puso todo con su mano en una copia que se llama copia autenticada, así se llama. Y en esa copia todo el mundo firmó también. Se hicieron estas copias, una para la catedral, otra para aquí la Basílica de Guadalupe y otra para el Vaticano a través de España, como te digo. Cuando no se logra la misa y oficio por los tiempos, por las muertes, el Papa se murió, etcétera, etcétera, se sigue con la idea, hasta que por fin se retoma eso en 1751. Por eso entiendes, porque hay otra copia realizada en aquellos años, porque se continuaba el buscar misa y oficio. Pero ¿sabes qué? Sí se encontró esta copia autenticada, que se pensaba que estaba perdida. No, señor, no se perdió, gracias a Dios, se encontró. Pero padre, ¿cómo es que se encontró? No te lo digo. Hasta el próximo programa a través de esta plataforma. Hasta el próximo podcast. Vamos a hablar de cómo se encontraron las copias autenticadas de las informaciones jurídicas de 1666. Que Dios los bendiga mucho.